Beta-talasemia. Introducción. Las beta-talasemias se caracterizan por una deficiencia cuantitativa de cadenas de la B-globina subyacente a una notable heterogeneidad de los defectos moleculares. Aunque la mayoría de las lesiones moleculares involucran directamente al gen beta estructural, algunas los regulan negativamente a través de efectos cisdistales, y también se han identificado mutaciones raras que actúan en trans. La mayoría de las beta-talasemias se heredan de forma mendeliana recesiva, pero existe un subgrupo de alelos de beta-talasemia que se comportan como negativos dominantes. La beta-talasemia se puede producir por una disminución o una ausencia total de la síntesis de las cadenas de beta-globina de la hemoglobina. Las cadenas beta de la globina están codificadas por el gen HBB, localizado en el brazo corto del cromosoma 11 y contiene 3 exones de las regiones 5 y 3 UTR. Teniendo en cuenta el defecto genético, podemos clasificarlas como disminución de talasemias, generalmente debidas a las mutaciones que afectan a la región promotora del gen HBB. Producen una disminución de la síntesis de cadenas de beta-globina, dando lugar a los fenotipos variables dependiendo de cuándo se reduce esta. También las podemos clasificar como ausencia de talasemias. Cursan con una ausencia completa de la síntesis de cadenas beta, causadas principalmente por las de lesiones, mutaciones sin sentido y frameshift, entre otros. Mecanismos moleculares. En esta enfermedad existen diversos mecanismos moleculares que subyacen a la reducción cuantitativa de la producción de beta-globina. Las mutaciones que inactivan por completo el gen beta y no producen la producción de beta-globina causan ausencia de talasemia. Otras mutaciones que permiten la producción de algo de beta-globina y según el grado de reducción cuantitativa de la producción de las cadenas beta se clasifican como talasemia silenciosa. Una reducción cuantitativa de la beta-globina da como resultado la acumulación de las cadenas de alfa-globina en exceso y son responsables de la fisiopatología del trastorno. El principal determinante de la gravedad de la beta-talasemia es el tipo de alelo beta, que mejora por la herencia conjunta de la alfa-talasemia que interactúa y la herencia conjunta de la capacidad innata para aumentar la producción de las cadenas gamma. Las cadenas de gamma-globina adicionales se asociarán con el exceso de alfa-globina para formar hemoglobina fetal. Otras variantes de la cadena de beta-globina, aunque se sintetizan en cantidades normales, son extremadamente inestables y no son capaces de formar tetrámetros de hemoglobina estables, lo que causa una deficiencia funcional de la beta-globina y un fenotipo de la talasemia. Estos alelos beta son raros y provocan anemia moderadamente grave incluso cuando están presentes en una sola copia. Por tanto, se heredan como negativos dominantes a diferencia de las formas comunes de las beta-talasemias que se heredan como haploinsuficientes mendelianos recesivos, donde se requiere la herencia de 2 copias de alelos de la beta-talasemia para producir la enfermedad. Casi todas las mutaciones que regulan negativamente el gen de beta-globina están ligadas físicamente al gen y se comportan como alelos del locus de la beta-globina, es decir, que actúan en cis, pero mutaciones que alteran la expresión del gen de la beta-globina y se segregan de forma independiente del grupo de beta-globina, es decir, transactuantes, también se han identificado en los últimos años. Se han caracterizado casi 300 alelos de la beta-talasemia a diferencia de la alfa-talasemia en la que las deleciones en el grupo de genes de la alfa-globina explican la mayoría de las mutaciones. La gran mayoría de las beta-talasemias son causadas por mutaciones que involucran uno o un número limitado de los nucleótidos dentro del gen beta o sus regiones flanqueantes. Mutaciones puntuales que involucran la secuencia de ADN conservadas que forman el promotor de la beta-globina y el tramo de 50 nucleótidos en el 5'. En general, las mutaciones del promotor del gen de beta-globina dentro de la caja de citosina de nicotinamina causan fenotipos de beta-talasemia leve, consistentes con el déficit relativamente menor a la producción de beta-globina y un desequilibrio menor a la cadena de globina. Los genes mutantes de las células de cultivo de tejido muestran que los defectos permiten una salida de ARN mensajero de beta-globina que va a variar de un 10 a un 25%. Algunos de estos alelos de beta-talasemia son tan leves que los heterocigotos son silenciosos, con índices de glóbulos rojos y niveles de hemoglobina A casi normales.
siendo la única anomalía una síntesis de cadena de globina desequilibrada. La mutación 101 citosina-timina interactúa con una variedad de mutaciones de beta-talasemia más graves para producir formas más leves de beta-talasemia. Otras mutaciones silenciosas incluyen las del 5' UTR, debido a que la descripción del alelo CAP más 1AC se ha identificado con otros efectos moleculares que incluyen sustituciones de una sola base y de lesiones menores distribuidas a lo largo del tramo de 50 nucleótidos, como la mutación, por ejemplo, menos 101 de CAT. Los heterocigotos, para que esta clase de mutaciones sean silenciosas, el fenotipo va a ser un homocigoto para una mutación, como por ejemplo la de la 1, de la adenina a la citosina, que tienen sus valores hematológicos de un portador de talasemia. No se sabe si la mutación CAP causa beta-talasemia al disminuir la transcripción del gen de beta-globina o al disminuir la eficiencia de la protección y traducción del ARN mensajero. Hay estudios in vitro e in vivo que muestran las mutaciones más 33 de citosina-guanina que va a conducir a una reducción del ARN mensajero beta, que es un 33% de la producción del gen beta normal, más leve que las mutaciones que involucran los elementos promotores. Una amplia variedad de mutaciones interfiere con el procesamiento de la transcripción de ARN mensajero primario. Las que afectan a los dinucleótidos guanina-timina invariantes o adenina-guanina en el exón intrón-empalme completamente al empalme normal y producir un fenotipo de beta-talasemia 0. Las mutaciones pueden ser sustituciones de bases que cambian uno u otro de dinucleótidos, intervariantes y de lesiones cortas que se van a eliminar. Abarca también los últimos 3 nucleótidos del exón y los primeros 6 nucleótidos del intrón para el sitio donante 5' y los últimos 10 nucleótidos del intrón y el primer nucleótido del exón para el sitio aceptor 3'. Las mutaciones dentro de las secuencias de consenso entre las uniones de empalme reducen una eficiencia del empalme normal en diversos grados y van a producir un fenotipo de beta-talasemia que varía de leve a grave. Por ejemplo, las mutaciones en la posición 5, IBS1 de guanina-citosina, o puede ser timina-adenina también, reducen considerablemente el corte y el empalme del sitio del donante mutado en comparación con lo normal. Las mutaciones parecen activar el uso de los 3 sitios de donantes crípticos, 2 en el exón 1 y 1 en el IBS1, que utilizan preferentemente el sitio del donante mutado. Por otro lado, la sustitución de la citosina por la timina en el nucleótido adyacente, el intrón 1, posición 6, solo va a afectar levemente en el corte y en el empalme del ARN normal, aunque inactiva los mecanismos 3 sitios donantes crípticos que se observan en los mutantes IBS1-5. Durante el procesamiento del ADN, este sitio recién creado se usa preferentemente, lo que conduce a un empalme aberrante. Tales mutaciones se han identificado en los intrones 1 y 2 y en el exón 1. Del fenotipo asociado puede ser beta-talasemia disminuida o beta-talasemia ausente, según el sitio de la naturaleza de la mutación. La molécula de ARN mensajero de globina, precursora naciente, debe modificarse en ambos extremos para que sea funcional. Entonces se le va a agregar una tapa metilada en el extremo 5' y se le agrega una cadena de residuos del ácido adelílico, polía, en el extremo 3'. La incisión adecuada del transcrito del ARN primario y la poliadenilación del extremo 3' del ARN mensajero está guiada por una secuencia de hexanucleótidos consexos. Entonces tendremos aquí adenina, una de timina y 3 de adenina. Aproximadamente 20 nucleótidos de cadena arriba de la cola polía. Las mutaciones que afectan la secuencia de la adenina, timina, adenina incluyen 7 sustituciones de base en diferentes ubicaciones. 2 eliminaciones cortas de 2 y 5 ppb cada una y una eliminación de la secuencia total. Estas mutaciones van a disminuir notablemente la eficacia del proceso de escisión poliadenilación.
solo aproximadamente un 10% del ARN mensajero va a ser modificado adecuadamente. Por tanto, el fenotipo asociado es el beta-talasemia disminuido, de gravedad moderada. El resto de las transcripciones se extiende mucho más allá del sitio de poliadenilación normal y probablemente se escinden y poliadenilinen después de las siguientes secuencias de consenso de la adenina-timina-adenina, que se producen aproximadamente entre 0,9 y 3 kb de cadena baja. Las mutaciones que van a afectar a estos sitios van a estar en el 3' UTR y una sustitución entre citosina y guanina en el nucleótido 6 y una deleción en el 13. Los nucleótidos 90 van a estar debajo del codón de terminación y también van a resultar de esta beta-talasemia disminuida. Todas las mutaciones que afectan al codón de iniciación adenina-timina-guanina producen beta-talasemia ausente. Una mutación implica la inserción de 45 pp entre las posiciones -22 a +23, lo que afecta en el codón de iniciación. El resto de las sustituciones de una sola base, 2 que afectan al primero, adenina, 3 al segundo, timina y 3 al tercero, guanina, nucleótido de adenina-timina-guanina. En teoría, es posible que el ARN mensajero beta mutantes se inician en los siguientes codones de iniciación abajo y se encuentran en los codones 21 y 22 o en el codón 55. Sin embargo, se predice que estos codones de iniciación alternativos darían lugar a una terminación prematura y que el mutante de los ARN mensajeros no serían funcionales y estarían sujetos a una vigilancia de descomposición mediada por citocinas. Aproximadamente la mitad de los alelos de beta-talasemia resulta en la introducción de codones de terminación prematura, ya sea debido a mutaciones directas, o sea, un codón de terminación o un cambio del marco de lectura por inserción o deleción de uno de los pocos nucleótidos. Estos cambios de marco conducen a una terminación prematura más corriente abajo cuando se alcanza el siguiente codón sin sentido o nonsense. Una de las primeras mutaciones sin sentido se caracterizan por estudiarse exitosamente en la mutación del codón 39, de citosina adenina-guanina a timina adenina-guanina. En cambio, el marco de las mutaciones sin sentido que causan las beta-talasemias ausentes heredadas de forma recesiva típicamente dan como resultado una terminación prematura del exón 1 y 2 con niveles mínimos del estado estacionario del beta-ARN mensajero anormal. En heterocigotos, para tales casos, no se produce esta cadena beta a partir del alelo mutante, lo que resulta un fenotipo asintomático típico. Las cadenas beta normales, junto con el exceso de las cadenas concomitantes, superan la maquinaria proteolítica de la célula, lo que aumenta la eritropoiesis ineficaz y da lugar a un fenotipo grave. Por lo general, estos mutantes se heredan de manera dominante y en contraste con la herencia recesiva típica de la beta-talasemia. Hablando de la supresión de genes, esta es una causa más frecuente de alfa-talasemia que de beta-talasemia. Los casos conocidos en que esta puede producir beta-talasemia son la de lesión restringida del gen de la beta-globina, en la que se puede dar tres tipos, de lesiones de 0,6 kilobases en el extremo 3' del gen beta-globina, que es una de las causas más frecuentes de beta-talasemia en Asia, representando un tercio de los casos en India. La de lesión de 7,7 kilobases comenzando en IBS2 del gen beta-talasemia, extendido 7,1 kilobases corriente abajo, es una forma que ha sido descubierta recientemente y causa una anemia falciforme. Y también está la eliminación de regiones del promotor beta. Afecta especialmente a las secuencias de citosina, adenina, citosina, 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 adenina, adenina, timina y timina, adenina, timina, adenina. Está relacionado con títulos altos de hemoglobina adulta 2 y un aumento variable de la hemoglobina fetal. Las deleciones aguas arriba y beta LCR0 talasemia se pueden dividir en dos grupos. El grupo 1, que se caracteriza por la eliminación total o mayoritaria del complejo, y el grupo 2, que mantiene intacto el gen de la hemoglobina B,
afectando solo al LSR. Estas afectan a la región de control del locus regulador aguas arribas y la expresión del gen de la beta-globina. Hablando acerca de las mutaciones dominantes heredadas, son un conjunto de mutaciones que afectan al gen de la hemoglobina B, que son denominadas dominantes por su característica hereditaria, ya que una sola copia de este gen es suficiente para que la enfermedad se presente en el individuo. Las mutaciones en el gen de la hemoglobina B afectan la función de este, dando un cuadro clínico idéntico al de la beta-talasemia. Los efectos provocados por la mutación son extremadamente heterogéneos, dando lugar a diferentes tipos de beta-globina, los cuales van a ser inestables y se van a generar en mayores cantidades de lo normal. Los defectos moleculares pueden ser mutaciones espontáneas, deleciones e inserción de codones. Mutación sin sentido no sense, en la cual esta es una sustitución de un solo par de bases que da lugar a una aparición de un codón de determinación donde previamente había un codón que codificaba para un aminoácido, en la cual esto va a dar una terminación prematura que va a dar una proteína no funcional. Como ejemplo, esta mutación va a dar la causa a lo que es la beta-talasemia intermedia, en la cual esta es una hemoglobina Torrehout que está beta 106 de leucina arginina, en la cual esta es una mutación, se describió como inicialmente una hemoglobina Indianapolis, que es la beta 112 de cisteína arginina, en la cual esta se ha informado miembros que han sido afectados, en la cual tenían evidencia de anemia hemolítica leve con reticulocitosis de 2% a 4%, que han sido pacientes heterocigotos, en la cual la hemoglobina Torrehout se ha dado en los estudios de biosíntesis de la cadena de la globina, en la cual mostraron una relación de alfa de 1.0 en los eritroblastos de la médula ósea, en comparación con una relación de 2.0 en los reticulocitos de sangre periférica. Aunque la cadena de la beta-globina ha sido una variante, ya que se sintetizó a un nivel casi igual de la cadena de la beta-globina normal, en la cual la mayor parte se ha precipitado rápidamente en la membrana de los glóbulos rojos, en la que se dio una vida media de la globina que fue menos de 10 minutos. Y la hemoglobina anormal no fue detectable mediante técnicas estándares, como electroforesis, en la cual estos no se han detectado mediante la que es la hemoglobina de rutina, de la hemoglobina anormal. Las deleciones o inserciones de codones completos permiten que el marco de lectura permanezca en fase y los aminoácidos restantes sean normales, tanto la hemoglobina Corea como también la hemoglobina Gutma. Estos tienen 145 residuos de aminoácidos, de la cual el péptido de beta 127 y 128, en la cual está lo que es la glicina y alanina, se reemplazan por un residuo de prolina debido a la deleción de 3 bases, que está la adenin y guanin, mientras que la hemoglobina Corea se da una deleción de 3 bases, que está la guanidina y tiamina, la cual se elimina uno de los residuos por valina de los codones de 32 a 34, que son variantes de la cadena beta-globina, en la cual tienen residuos adicionales y incluyen en la inserción de arginina en los codones 30 y 31, en variantes estructurales de la cadena beta-globina. Es que también los aminoácidos afectados están involucrados en los contactos que son las alfa 1 y beta 1 en la cadena de la beta-globina normal, de los que son arginina, valina, aspartano, cisteína, prolina, glicina y alanina. Estos aminoácidos son esenciales para la formación del dímero alfa 1 y beta 1, la cual la deleción o sustitución de estos aminoácidos críticos son probablemente evitar la formación de subunidades alfa y beta y efectivamente conducirla a una pérdida funcional de la mitad de la cadena de la beta-globina.
terminación prematura, en las cuales los alelos beta de herencia dominante son raros y exclusivos, familias en las que se han descrito con una excepción, en la cual el codón de terminación de guanina, adenina y adenina que se da a una tiamina, adenina y adenina en el codón de 121. Esto que conduce a la síntesis de una cadena de beta-globina truncada, en la cual se ha descrito. Que también los heterocigotos no tienen un fenotipo inusualmente grave, en la cual es decir que la mutación no se hereda de una forma dominante. Podrían demostrarse cantidades de sustancias de ARN mensajero de beta-globina mutante en individuos en los que la mutación se hereda predominadamente, pero la demostración de la presencia de la variante de la beta-globina truncada ha sido difícil, en la cual la presencia de la variante truncada implica por una gran diferencia entre la reactividad total incorporada en las cadenas recién sintetizadas y la cantidad total de proteína en los estudios de biosíntesis de globina. Como ejemplo, en un estudio se estimó que la cadena truncada de la beta-globina comprendía solo un 0,05% al 0,1% en de total de no alfa-globina. Y como la heterogosidad de un codón da de parada de prematuro en beta 127 de citosina y adenina, guanina, de tiamina, como también la tiamina, adenina y guanina, que esto también causa lo que es la talasemia, va intermedia da a lo que es a una mujer. Variantes alargadas o truncadas con extremo carboxiterminales anormales. En general, las variantes de gen beta-globina alargadas o truncadas en este grupo han surgido de mutaciones de desplazamiento de marco de lectura que generaron codones de terminación prematura distal. Nuevamente, las variantes normales de beta-globina no se detectaron en ninguno de los casos mediante electroforesis de hemoglobina o en estudios de biosíntesis de globina, pero en todos los casos hubo síntesis desequilibrada de cadena alfa y beta-globina. Las subunidades de beta-globina alargadas también podrían surgir del corte y empalme aberrante de ARN mensajero precursor, como se describe en una delección de dos nucleótidos que afectan el sitio de empalme del donante. La mutación se asocia a una anemia inusualmente severa y a inclusiones antieritroblásticas, transmitidas por un solo alelo en 5 generaciones de la familia. HB Jumbo, una nueva hemoglobina hiperinestable que causa anemia hemolítica grave. Se lo describe como una nueva variante de cadena beta hiperinestable debido a un complejo ordenamiento genómico. En este caso, una inserción de 23 nucleótidos y una delección de 310 nucleótidos en beta y BS2 que se extiende al axón 3 del gen HBB. Da como resultado la sustitución del codón 105 a 108 con 9 residuos y se asoció con índice de síntesis de globina levemente desequilibrado. Herencia recesiva versus dominante. Las mutaciones de cambio de marco y la PTC, que por sus siglas son los codones de determinación prematura, que se heredan de forma recesiva, terminan en el exón 1 o 2, mientras que las que se heredan de forma dominante terminan mucho más tarde en la secuencia del gen de la beta-globina, en la parte 3' del exón 2 y del exón 3. Estos mutantes de determinación en fase parecen tener efectos diferenciales sobre la actividad del mecanismo de vigilancia de la desintegración mediada sin sentido NMD. La NMD es un mecanismo interno del control de calidad del ARN mensajero que degrada los ARN mensajeros anormales que surgen de errores en la expresión génica, como los causados por codones de determinación prematura. En las células de los mamíferos, los codones de determinación se reconocen como prematuros. Se ubican arriba de un límite de 50 y 55 nucleótidos en 5',
hasta la unión final entre axón y axón. En el gen de la beta-globina, este límite corresponde a una posición 54, corriente arriba de la unión exón 2 y exón 3 en el intrón. Los mutantes de terminación prematura que residen corriente arriba hasta asociados con un ARN mensajero mutante mínimo de beta. Sin embargo, se detectó ARN mensajero beta con mutaciones sin sentido en los codones 5, 15 y 17, todos dentro del axón 1 a niveles altos, similares al ARN mensajero de la beta-globina de tipo Salor. De manera similar, las mutaciones de desplazamiento de marco de lectura que ocurren más tarde en las secuencias terminan más tarde y tienden a conducir la acumulación del mensaje mutante y la síntesis de variantes de la beta-globina alargadas. Estas variantes alargadas tienen como extremos carboxiterminales anormales formados por secuencias hidrófobas que provocan su inestabilidad. Además, estas variantes beta-globinas no podrían formar dímeros alfa y beta, ya que la mayoría de los residuos de contacto alfa 1 y beta 1 se habrían eliminado. Debido a que se retienen los codones de sitio de contacto del hemo, que se encuentran principalmente en el exón 2, estas variantes alargadas deben tener alguna estructura terciaria, ser menos susceptibles a la degradación proteólica y presumiblemente formar los cuerpos de inclusión característicos. Manifestaciones clínicas. En la beta-talasemia, los fenotipos clínicos se clasifican en 3 grupos, en función del grado en el que se deteriora la producción de la beta-globina. Estos son 3, menor, intermedia y mayores. La beta-talasemia menor ocurre en pacientes que son heterocigotos, habitualmente asintomáticos con anemia microcítica leve o moderada. La beta-talasemia intermedia es un cuadro clínico variable, que es intermedio entre la talasemia mayor y la menor. La beta-talasemia mayor ocurre en pacientes homocigotas o heterocigotas. Estos pacientes desarrollan anemia grave o hiperactividad de la médula ósea. La beta-talasemia mayor se manifiesta a la edad de entre 1 y 2 años, con síntomas de anemia grave y sobrecarga transfusional y obstructiva de hierro. Los pacientes están histéricos y presentan úlceras en las piernas y colestitiasis. La esplenomegalia, a menudo masiva, es frecuente. Puede haber problemas esplénicos que acelera la destrucción de los eritrocitos normales transfundidos. Hiperactividad de la médula ósea causada endurecimiento de los huesos craneales y las eminencias malares. La detección de los huesos largos predispone a fracturas patológicas y afecta el crecimiento posible retrasando o impidiendo la pubertad. Con sobrecarga de hierro, los depósitos de hierro en el músculo cardíaco pueden causar insuficiencia cardíaca. La esteroesclerosis hepática es típica y induce deterioro funcional y cirrosis. Suele ser necesaria la quelación del hierro. Preparación de la muestra. Se va a detectar muestras de sangre periférica Watman, tarjeta neonatal en multiparte. Y lo que va a sobrar se va a almacenar en tubos de EDTA tipo tásico. Los dry blood spot son mantenidos a temperatura ambiente y alejados del calor directo o de la luz. Mientras se va a mantener la sangre periférica con EDTA a 4 grados centígrados antes de la extracción del ADN. Método del hidróxido de sodio. Se perfora un disco de 1.5 milímetros y se va a centrifugar de 0.5 mililitros y 200 microlitros. Se añade una solución de hidróxido de sodio de 20 milimolar. Esta se va a incubar a una temperatura ambiente durante 30 minutos. Después de la incubación, la solución se descarta y 200 microlitros de tampón tris EDTA se añaden y luego se lo va a incubar con inversión ocasional. Después se desecha la solución y el disco se deja secar una noche a temperatura ambiente. Una vez que el disco se secó, se utiliza inmediatamente un PCR o se puede almacenar a 4 grados centígrados. Método de solución de dodecyl sulfato de sodio, SDS. Se perfora un disco de 3 milímetros de tamaño y se lo coloca en un tubo de microcentrífuga de 0.5 mililitros.
Este disco se va a lavar con 10 microlitros de una solución salina y posteriormente se va a incubar a 1 minuto. El sobrenadante se va a descartar y se va a repetir el anterior paso, que es el del lavado. Luego, 10 microlitros a 0.1 normal preparados anteriormente de la solución sulfato de sodio al 5% se va a incubar durante la noche a temperatura ambiente. Posteriormente, 10 microlitros se van a utilizar para la prueba del PCR. Extracción de ADN. La extracción basada en tampón tris EDTA se perfora un disco de 3 milímetros de tamaño utilizando una perforadora anteriormente esterilizada a 70 grados de etanol. A continuación, el disco se coloca en un tubo de centrífuga y 65 microlitros de lo que sería el tampón tris EDTA. Luego este tubo se va a incubar a 50 grados centígrados durante 15 minutos. De forma intermitente, el disco se va a presionar suavemente el tubo varias veces con una pipeta. Después de la incubación, el tubo se va a calentar a 97 grados centígrados durante 15 minutos. Esto va a diluir al ADN. Luego, este extracto se va a tener que almacenar a 4 grados centígrados antes de usar la técnica PCR. La secuencia de ADN por electroforesis capilar incluye las siguientes aplicaciones: polimorfismos de un solo nucleótido, SNP. Análisis de polimorfismos de conformación de cadena simple, SSCP. Análisis de las repeticiones cortas en tandem, STR. Pasos de la secuenciación. Amplificación. La amplificación por PCR de los fragmentos de ADN va a ser un termociclador añadiendo NTP marcados con fluoróforos al mix estándar. Purificación. Para eliminar los componentes del mix de PCR, dejando nuestro ADN amplificado, puro. También puede ser llevado por kits de purificación comercial. Electroforesis capilar. Los fragmentos de ADN se van a inyectar en el capilar de electroforesis y los picos de fluorescencia correspondientes a cada nucleótido llegarán a un detector en tiempo real y cuyos datos se pueden transformar informáticamente en un cromatograma que nos dará los datos de secuencia de nuestra muestra de ADN. Pruebas diagnósticas. Las pruebas se hacen para verificar si un individuo padece cualquier tipo de talasemia. Estos pueden ser análisis de sangre para diagnosticar la enfermedad o por medios de estudios genéticos. En la actualidad, el análisis prenatal se realiza mediante el muestreo de virus coriónico y la aminosintesis permite determinar la presencia o ausencia de talasemia en un feto. Se analiza la presencia de alelos B talasémicos, la detección de mutaciones puntuales en el gen de B-globina que se basa en la amplificación por PCR del ADN. Existen al menos 10 variantes descriptas asociadas a fenotipos de beta-talasemia. Todo esto a partir de leucocitos de sangre periférica. Secuenciación Sanger por electroforesis capilar. La secuenciación del método Sanger es más llevada a cabo en la actualidad, ya que emplea electroforesis capilar casi automatizado. El método Sanger consta de que cada fragmento acabado en di-desoxirribonucleico está marcado fluorescentemente. Entonces, de esta manera, el di-desoxirribonucleico va a implicar un color fluoruro diferente. De este modo se va a producir una escalera de ADN de fragmento que va a diferir en una base de longitud. Luego, cada fragmento va a ser marcado y se va a separar por un tamaño, por electroforesis capilar. Estos ADNs marcados fluorescentemente van a proporcionar la secuencia ordenada de los fragmentos con cromatogramas. La secuencia de ADN inicial a partir de los fragmentos de ADN secuenciados se reduce bioinformáticamente por análisis de secuencias solapadas de los fragmentos de ADN. Terapia génica. Es posible utilizar vectores oncorretrovirales para tratar algunas enfermedades monogénicas, pero los experimentos en ratones demostraron que la expresión génica de las globinas es baja y variable, aunque específica para el tejido. Algunas modificaciones posteriores de los vectores permitieron aumentar la expresión, pero no mejorarían su variabilidad, posiblemente debido al silenciamiento transcripcional que sufren muchos productos de este tipo de vectores.
Los lentivirus derivados del VIH demostraron mayor estabilidad en su uso como vectores y generaron mayor expresión de varias cadenas de globina in vitro. En la terapia génica se pueden distinguir dos grupos amplios, la adición de genes y la edición de genes. En la adición de genes implica la inserción de un vector lentiviral o retroviral que contiene todo el aparato regulador y los genes reproductores de la cadena beta o gamma, las células madre humana in vitro, y posteriormente la infusión de estas células madre modificadas de vuelta al paciente. Para una correlación duradera, las inserciones se realizan en células madre y progenitoras, la CD34 positivas. Los genes productores de globina deben colocarse bajo el control de un promotor específico, de modo que la transcripción de los genes insertados solo puedan darse en precursores eritroides y no en otro tipo de células hematológicas. En la edición de genes, la edición está enfocada en el gen BCL11A, produciendo deleciones en el gen para aumentar la concentración de hemoglobina fetal. Este gen es uno de los encargados del paso de hemoglobina fetal a hemoglobina alfa. El aumento de los niveles de hemoglobina fetal favorece evitar la crisis clínica. Realizar estas deleciones en células madre ex vivo con la herramienta CRISPR-Cas9 es la técnica más utilizada en la terapia por edición. En la nutrigenómica vamos a hablar sobre la sobrecarga de hierro. En pacientes no transfundidos regularmente se observa eritropoiesis ineficaz, niveles inadecuados de epsilina, aumento de la absorción intestinal de hierro, mayor liberación del hierro reciclado del sistema retículo endotelial, el agotamiento de hierro de los macrófagos, niveles relativamente bajos de ferritina sérica y liberación de la circulación de especies de libres de hierro. Pero en los pacientes transfundidos regularmente no tienen niveles disminuidos de epsilina. El hierro se disminuye principalmente al sistema retículo endotelial, estimulando la síntesis de ferritina, la cual se libera a la circulación dando como resultado el aumento de sus niveles séricos. La conservación estructural y funcional de la globina en todos los mamíferos ha convertido al ratón de laboratorio en un organismo excepcionalmente útil para el estudio tanto la proteína como los genes individuales de la globina. Los primeros investigadores consideraron los genes de la globina como un modelo excelente para examinar la regulación génica, expresada de manera abundante, y que muestra un patrón notablemente consistente de activación y silenciamiento del desarrollo. Paralelamente, el crecimiento de la investigación sobre la expresión de los genes de la globina, se identificaron mutaciones dentro del gen de la beta-globina, como la causa de las beta-hemoglobinopatías, como la anemia de las células falciformes y la beta-talasemia. Estas líneas de investigación estimulan el desarrollo de modelos de ratones transgénicos. Primero aportan genes de globina humana individuales y luego fragmentos genómicos humanos sustanciales que incorporan el locus de beta-globina humana multigénica y elementos reguladores. Finalmente se diseñaron ratones que portaban losis de beta-globina humana mutantes sobre antecedentes genómicos deficientes de la globina de ratones nativas, lo que resultó el fenotipo de enfermedades de células falciformes o beta-talasemia. Estos años de trabajo han generado un grupo de animales modelos que muestran muchas características de la beta-globinopatías y han proporcionado una enorme comprensión de los mecanismos de regulación génica. También han salido a la luz diferentes sustancias en la expresión de las globinas humanas y de ratón durante el desarrollo, lo que se revelan las limitaciones del modelo del ratón, pero también brinda oportunidades para explorar más a fondo los mecanismos de regulación del gen de la globina. Además, los modelos animales de beta-hemoglobinopatías han demostrado la viabilidad de la terapia génica para las afecciones y ahora tienen éxito en desarrollos clínicos en humanos. Dichos modelos siguen utilizándose para analizar los eventos moleculares de la regulación del gen de la globina y para identificar nuevos tratamientos basados en la reactivación y la delta globina silenciada en el desarrollo. Modelos animales precisos que recapitulan el fenotipo y genotipo de los pacientes con beta-talasemia permitirían el desarrollo de una variedad de posibles enfoques terapéuticos. Se puede ver la generación de modelos de ratón que llevan los codones 41 y 42, mutaciones de beta-talasemia en el locus de beta-globina humana intacto.
Estas mutaciones representan aproximadamente el 40% de las mutaciones de beta-talasemia en el sur de China y Tailandia. Se demostró un bajo nivel de producción de beta-globina del locus mutante en el embrión del día 18, así como la producción de ARN mensajero de beta-globina humana mutante. Sin embargo, a diferencia de los ratones transgénicos que llevaban el locus de beta-globina humana normal, los ratones con deleción de 4PB no muestran ninguna complementación fenotípica a la mutación knockout de ambos genes de beta-globina murina. Los estudios sugieren que este es el modelo valioso para la correlación de genes de células madre hematopoyéticas y para estudiar los efectos de los inductores de hemoglobina fetal in vivo en un entorno talasémico humanizado. Como conclusión, llegamos que la beta-talasemia es una hemoglobinopatía estructural que tiene un porcentaje de prevalencia e incidencia importante en el mundo, el cual ha venido en aumento y se ha expandido a diferentes países como consecuencia de los flujos migratorios. A lo largo de los años la clasificación ha ido cambiando y como por ejemplo también ha ido aumentando la gravedad del fenotipo clínico en beta-talasemia mayor, beta-talasemia menor. Esta enfermedad es una condición que genera múltiples complicaciones en diferentes órganos y que puede alcanzar un alto grado de severidad. También puede llevar a la muerte del individuo. Estas no solo están asociadas al desarrollo de la enfermedad, sino también a la terapia de transfusión a largo plazo, por la cual los nuevos tratamientos y la terapia génica mediante una modificación de ex vivo en células madres hematopoyéticas están encaminadas a lograr en un futuro a la curación completa de la enfermedad, al alcance de todos los pacientes afectados, reduciendo al máximo las complicaciones y la mortalidad relacionada a esta afección. Gracias.